Esta mañana nosotros comenzamos entonces en nuestra serie a estudiar acerca de lo que es la revelación específica de Dios. Y lo que nosotros aprendimos en la mañana es que el Señor se ha revelado a la humanidad a través de la creación. Un varón, ¿con qué fin? ¿Cuál es el propósito de la revelación general? ¿Qué nos muestra, Natanael? Que Dios existe. No nos detalla quién es Dios, ¿cierto? Pero nos enseña y nos señala que Dios existe y nos hace mirar arriba, ¿cierto? Para mirar a Dios. Y vimos en la mañana entonces que esta revelación general no es suficiente para enseñarnos cómo es Dios, cómo es su personalidad, lo que Él ama, lo que Él aborrece, o lo que le aborrece, lo que Él desea, lo que Él espera. Debido al hecho que el Señor, Dios, es un ser personal, es necesario que Él se revela a nosotros de manera específica, de manera especial, para que nosotros podamos conocerlo y entonces tener una relación con Él. La revelación especial o específica de parte de Dios es ese hecho de Dios donde Él se revela a los hombres. Y como de repaso, en la mañana ya miramos entonces la necesidad de la revelación específica y también su naturaleza. El Señor se reveló a los hombres en diferentes tiempos y de diferentes maneras. ¿Cuáles son algunas de las maneras que el Señor se reveló a los hombres? ¿Algún varón? Hermano Liborio. No hablamos de milagros en la mañana, pero algo parecido. Sueños, gracias. Otro ejemplo. Visiones, otro ejemplo. Hermano Margarito. De manera audible, interactuando directamente con los hombres, por ejemplo, con Adán y Eva, con Moisés y con otros. ¿De qué otra manera Dios se reveló a los hombres? Hablamos de interacciones personales, hablamos de visiones, sueños. Natanael. Dando la ley, ¿cierto? Exactamente. O sea, dictando a los hombres palabra de Dios. Hermano Sandy. A través de la persona del Señor Jesucristo. El que ha visto el Hijo, ha visto el Padre. Amén. Y al final, ¿de qué manera Dios entonces se ha revelado a los hombres? Exactamente, levántalo. Así es. A través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Ya el Señor no habla en sueños, no habla en visiones. Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Dios ya no habla de manera directa y audible a las personas. Ahora, no voy a encajar a Dios en una caja donde Él no puede hacer esas cosas. Hay testimonios, por ejemplo, y lo mencioné en la mañana, de personas musulmanes que han tenido sueños donde le dice que Cristo supuestamente ha aparecido y ha dicho, vete a esta calle y habla con esta persona. Y resulta ser, esa persona es un creyente con Biblia, creyente clandestino, con Biblia, y que le testifica y se convierta. No voy a encajar a Dios en una cajita donde Él no puede hacer lo que Él quiere. Pero de manera general, Dios en los últimos tiempos nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que ha dejado para la iglesia, para ser regla de la fe y práctica de la iglesia y de los creyentes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y al final de la mañana, después de aprender acerca de la necesidad de esa revelación específica o especial, su naturaleza, aprendimos de la narrativa, de la revelación específica o especial de Dios. O sea, en resumen, el Evangelio, la narrativa, la historia,
el cuento en el buen sentido de la palabra, lo que Dios ha querido comunicar a la humanidad, es el Evangelio, que Dios es santo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva pecaron contra Dios y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Todos nosotros nacemos siendo pecadores, inclinados al pecado e inclinados a rechazar a Dios. Y el Señor, a través de su beneplácito, su misericordia, ha provisto para nosotros salvación, nueva vida, rescate a través de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que creyere en Él, en el Hijo, será salvo, perdonado de sus pecados y hecho una nueva criatura. Esto es la historia esencial, fundamental de la Biblia. La Biblia no es simplemente, no es una lista larga, 66 libros de reglas y requisitos de parte de Dios. Sí tiene reglas, sí tiene principios para guiar nuestra conducta, pero no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es el Señor revelándose a nosotros y comunicando a nosotros el amor que Él tiene para la humanidad y la salvación que Él ofrece gratuitamente en la persona de Cristo. Y por entonces tenemos los principios de acuerdo a los cuales debemos de vivir nuestras vidas siendo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, levántelo, es especial. No es un libro cualquier. Amén. Es un libro especial, divinamente escrita. Pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud que nuestra cultura tiene frente a este libro? Como vimos en la mañana, según la encuesta Gallup en el año 2017, solamente 24% de los norteamericanos creen que la Biblia es la palabra literal de Dios en todas sus palabras, palabra de Dios. 26% de los norteamericanos creen que es un libro ficticio de leyendas y cuentos. 47% de los norteamericanos encuestados creen que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es en su pleno sentido, en su pleno contenido, no es palabra de Dios. Y es la primera vez que la duda sobre la Biblia es más grande que la certeza sobre la Biblia. Entonces, la mayoría de la gente cree que la Biblia simplemente es un libro de cuentos y fantasías, o que la Biblia no es completamente palabra de Dios. Contiene, pero no es palabra de Dios. Esta tarde quiero entonces que nosotros estudiemos acerca de este asunto, este tema de la Biblia como palabra de Dios. Y de manera especial, lo que los creyentes bíblicos y ortodoxos como nosotros creen acerca de este libro. Vamos a aprender tres cosas, Nathanael, tres cosas. El mundo tiene sentido todavía. Vamos a aprender tres cosas esta noche acerca de la Biblia. Primero, si quiere escribirlo, la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada. Segundo, toda la Biblia es inspirada. Toda la Biblia es inspirada. Y tercero, toda palabra en la Biblia es inspirada. Toda palabra en la Biblia es inspirada. Vamos a nuestro texto central de esta noche, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y por favor, póngase de pie de nuevo, de castigo. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y si quieren leer en voz alta, pueden leer junto conmigo. 2 de Timoteo 3, 15 al 17.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por su amor y su misericordia, por su bondad para con nosotros. Y pedimos, Señor, en esta noche que nos hable a través de la exposición de su palabra. Denos sabiduría de lo alto, Padre, y convicción de corazón, Señor, para que nosotros entendamos y vivamos lo que hemos de aprender. Padre, deme sabiduría, claridad en la comunicación, dominio sobre el idioma, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuál es el enfoque de nuestro pasaje de esta noche? Es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y lo que nosotros hemos aprendido anteriormente en esta iglesia es que las Sagradas Escrituras son esenciales en la vida del creyente en 4 sentidos. Primero, para salvación. Segundo, para transformación. Tercero, para perfección o glorificación. Y cuarto, para servicio. Pero la pregunta que tengo en esta noche para nosotros es, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es esa cosa o cuál es ese motivo o esa razón por la cual las Escrituras tienen poder para hacer estas cosas? ¿Por qué las Escrituras tienen poder para salvación? ¿Tienen poder para transformación? ¿Tienen poder para perfección? ¿Y tienen poder para servicio? ¿Por qué la palabra de Dios tiene el poder de mostrar y convencer a una persona que es pecador, condenado delante de Dios y que necesita desesperadamente Jesucristo como su Salvador? ¿Cuál es el fuente del poder de la palabra que convence a cada uno de nosotros que hemos creído que estamos mal en nuestras vidas y que tenemos que apartar de pecado y vivir en santidad? ¿Cuántos aquí al leer la palabra han sentido convicción de corazón en algún aspecto de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros entonces hemos visto el poder de la palabra, claro, junto con el Espíritu Santo, convenciéndonos que debemos ser un día cada más como Cristo? ¿Por qué la Biblia tiene poder para persuadirnos de que debemos de adorar y servir a Dios? Alex salió a testificar este sábado por la primera vez, motivado por la predicación de la palabra de Dios aquí. No son las palabras de Pastor Waiko predicando. Es la Biblia que el Pastor Waiko ha predicado y proclamado aquí en la congregación, que ha movido la voluntad del hermano Alex de tal forma que él salió el sábado por la primera vez a testificar. ¿Por qué la Biblia tiene poder? ¿Cuál es la fuente del poder de la Biblia? O sea, hay libros que leemos que no tienen impacto como eso, ¿cierto? O sea, ¿por qué la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen este efecto? De tal forma que un diccionario o un libro de autoayuda o un libro de matemática o otro libro es incapaz de hacer. ¿Por qué este libro tiene la capacidad de tener un efecto profundo en la condición de un ser humano que está espiritualmente muerto en sus delitos de pecados delante de Dios, de tal forma que recibe nueva vida en Jesucristo?
Porque la Biblia tiene la capacidad de llegar a la profundidad de nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma, de tal forma que saca a la luz los pensamientos más oscuros y los sentimientos más malos que tenemos, y sacarlo y echarlo y borrarlo en la cara de nosotros para que arrepentimos de nuestro pecado. ¿Por qué este libro tiene un efecto tan profundo, de tal forma que al ser expuesto a la Biblia, crecemos en gracia y conocimiento de Dios y somos convertidos en algo útil en sus manos? La respuesta se encuentra en el versículo 16 de nuestro texto, en una palabra: inspirada. Esto es lo que hace la Biblia diferente a un diccionario, a un libro de autoayuda, un libro de autoestima, de psicología. Es que es inspirada. La característica fundamental de las Sagradas Escrituras que le permite y le capacite a hacer todas estas cosas que acabo de mencionar es el hecho que las Sagradas Escrituras son inspiradas. Ahora, ¿qué significa la palabra inspirada? A veces cuando hablamos de la palabra inspiración o inspirada, pensamos cuando un escritor o alguien que está escribiendo música o un artista es inspirado por un evento o una persona para hacer una buena obra, una gran obra de literatura, una sinfonía o un cuadro, un retrato. Eso no es la inspiración que estoy refiriendo aquí. Eso no es la inspiración de la Biblia. No es que de repente los escritores humanos de la Biblia se sintieron muy animados porque vieron un flor en el campo. Amén. ¿Qué significa la palabra inspirado? Lección de griego para hoy. La palabra inspiración o inspirado es theopneustos. Theopneustos. Repita, theopneustos. Ahora, ¿qué significa theopneustos? ¿Qué significa la palabra theo? Dios. Muy bien. ¿Qué significa la palabra neustos? Respiración, soplar. ¿Soplación se dice así? No, soplar. Soplo, gracias. Soplaficación. Soplo. Respiración. De ahí viene la palabra neumonía, de los pulmones, ¿cierto? Neustos. Entonces, la idea aquí es que las escrituras fueron respiradas, sopladas de parte de Dios, de tal forma que tienen su origen y su vida en Dios. Amén. Decimos que es la palabra viva de Dios. Las Sagradas Escrituras tienen su origen y su vida en Dios. Considera, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Búscalo. Génesis 2, 7. Génesis 2:7, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces formó el hombre de barro y le dio vida y se vivificó. Bueno, el Señor inspiró, sopló vida, por decir, en los escritores humanos para escribieran la palabra de Dios, donde Él movió sus mentes, sus corazones, para escribieran lo que Él quería a través de ellos. El Señor aquí, para repasar,
sopló vida a Adán. Y el soplo vivificador de Dios es lo que dio vida a la composición de las escrituras por los escritores humanos. Su composición, la elección de las palabras usadas, los pensamientos, todo tienen el Señor como su origen y para su vida. Hay algún debate entre los eruditos acerca de la referencia a las escrituras en el versículo 16. Vuelvan por favor a 2 Timoteo 3:16 para que estemos de nuevo en nuestro texto central. Dice, toda la escritura. Hay debate ahí si esto solamente se refiere al Antiguo Testamento o también se puede referir al Nuevo Testamento, porque recuerda que el Nuevo Testamento estaba siendo escrita y después fue reconocida por la iglesia primitiva. Si tomamos una posición conservadora y decimos que simplemente es el Antiguo Testamento, es razonable extender el significado al Nuevo Testamento porque diferentes partes del Nuevo Testamento son mencionados o referidos como escrituras, las escrituras en el Nuevo Testamento. Y esto es importante entender. Busquen sus Biblias, 1 Timoteo 5:18. Hermano Sandy, si usted lo puede leer. Busque, hermano Chano, 2 de Pedro 3:15 al 16. Y hermano Nathanael, ¿tiene en español? No, ok. Hermano Juan, Trinidad. 1 de Corintios 15, 3 al 4. Voy a repetir. Sandy, 1 Timoteo 5:18. Hermano Margarito, 2 de Pedro 3:15 al 16. Y hermano Juan Trinidad, perdón, no fue Margarito, fue Chano, ¿cierto? Chano. Y Juan Trinidad, 1 de Corintios 15, 3 al 4. Entonces, hermano Sandy. Okay, gracias, mi hermano. Y usted está preguntando, ¿y qué esto tiene que ver con comprobar que el Nuevo Testamento es sagradas escrituras, son escrituras? Bueno, lo que es mencionado aquí, pues la escritura dice, no pondrá sal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Eso es se dice citación, a quote, una cita, una referencia a Lucas capítulo 10, versículo 7. O sea, el escrito de Lucas entonces fue visto desde muy temprano en la iglesia como escritura, sagrada escritura. Hermano Chano, 2 de Pedro 3:15 al 16. Gracias, mi hermano. Subraya en su Biblia la palabra otras escrituras. Entonces, aquí Pedro está hablando de las epístolas escritas por Pablo, diciendo que son difíciles, que hay gente que los tuerce, que son indoctos y todo. Y dice, como también los otros escrituras. ¿Qué quiere decir entonces? Las epístolas de Pablo son escrituras. ¿Amén? ¿Están conmigo? Por eso hay que leer la Biblia con cuidado. Y eso lo vamos a mirar después. Hay que leer la Biblia pausadamente. Hermano Juan Trinidad, 1 Corintios 15, 3 al 4. Gracias, mis hermanos.
¿Cuáles de las escrituras nos enseñan de manera específica y gráfica que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿Cuáles son los libros? Del Nuevo Testamento, que hablan específicamente, claramente, los evangelios, ¿cierto? Los evangelios. Entonces aquí esto puede ser una referencia a los evangelios. Entonces, mis hermanos, las escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos en esta tarde, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no son los inventos de los hombres, y no son los pensamientos de los hombres en el tiempo en que fueron escritos. No son palabras que son prisioneras de la cultura o el tiempo en que fueron escritas. No son un reflejo de una sociedad patriarcal que tenía como su objetivo oprimir a las mujeres o a otros grupos. Las escrituras que tenemos en nuestras manos en esta tarde, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene Dios como su autor y su originador. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hermanos, estos son los pensamientos de Dios. Estos son los pensamientos de Dios que tenemos en nuestras manos. Y lo que la iglesia cristiana cree, que esta compilación de 66 libros, escritos humanamente hablando por autores muy diferentes, de diferentes tiempos, trasfondos y lugares geográficos, estos 66 libros fueron y son divinamente inspirados por Dios mismo. ¿Por qué creemos esto? Primero, porque las escrituras dan testimonio de su propia inspiración. Ya leímos 2 Timoteo 3:16. Busque 2 de Pedro 1:20 al 21. Hermano Liborio, por favor. 2 de Pedro 1:20 al 21. Hermano Margarito, lea de nuevo 2 Timoteo 3:16. Ok, hermano Liborio, 2 de Pedro 1:20 al 21. Gracias, mi hermano. Ahí de manera específica dice y clara, los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir las Sagradas Escrituras. Hermano Margarito. Gracias, mi hermano. Y el otro lugar, por lo general, donde también hay testimonio de que las Sagradas Escrituras son inspiradas, es cuando dicen simplemente, así ha dicho Jehová. Así dice el Señor. Es inspiración de Dios. Entonces, como creyentes, creemos, primero, que las Sagradas Escrituras son inspiradas porque dan testimonio de su propia inspiración. Segundo, porque Jesucristo citaba las escrituras del Antiguo Testamento a través de su ministerio. Juan 5:39. Juan 5:39. Edgardo, ¿quiere leer? Juan 5:39. Gracias. Eso nos enseña que Jesucristo reconoció el canon completo del Antiguo Testamento como escrituras, sagradas escrituras. También Jesucristo hace referencia de las 3 secciones del Antiguo Testamento que los judíos usan: la ley, los profetas y los salmos.
Mateo 5:17. Mateo 5:17. Hermano Chano, Mateo 5:17. Hermano Sandy, de nuevo, Lucas 24:44-46. Y voy a pedir, Jacob, ¿quiere leer? ¿Ya? Lucas 11:50-51. Lucas 11:50-51. Entonces, el primero, Mateo 5:16. El segundo, Lucas 24, del 44 al 46. Y al final, Lucas 11:50-51. Hermano Chano. No, Mateo 5:17, perdón. Mateo 5:17. O los profetas. Gracias. No penséis que he venido para abrogar, para terminar, para acabar con la ley o los profetas. Lucas 44. Gracias, mi hermano. Entonces, Jesucristo, el Cristo resucitado, predicó desde la ley, los profetas y los salmos, para que entonces ellos entendieran que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 11:50-51. Bueno, aquí en el pasaje que va a leer Jacob, entonces, los pasajes que acabamos de leer nos enseña que Cristo usaba el Antiguo Testamento. Amén. Animaba a la gente que escudriñaran al Antiguo Testamento para conocer lo que es la salvación, la vida eterna. Predicó, el Cristo resucitado predicó desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas. O sea, si no fuera verdad, ¿por qué Cristo usaría entonces el Antiguo Testamento? Amén. Si no fuera verdad. Si eso fuera una mentira, a no ser si creemos que Cristo era un mentiroso, entonces. Pero si creemos que Cristo es el Hijo de Dios, entonces no usaría la mentira para engañar a la gente. ¿Qué usaría? La verdad. ¿Y qué fue lo que él usó? Las Sagradas Escrituras, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ahora también vamos a ver que Cristo creía que la gente y los eventos del Antiguo Testamento eran hechos reales, historias y hechos en sí mismo. Lucas 11:50-51, Jacob, póngase de pie, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, para Cristo aquí, el derramamiento de la sangre de Abel fue un hecho real. Y también la sangre de Zacarías que murió en el altar y en el templo. O sea, los eventos del Antiguo Testamento para Cristo no eran leyendas. Eran hechos reales. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros debemos de importarnos lo que Cristo hacía o pensaba acerca del Antiguo Testamento? ¿Por qué su opinión y por qué sus hechos son determinantes, son autoritativos, ¿se puede decir así? Son de autoridad sobre nosotros en cómo nosotros debemos de mirar el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras.
Porque tenemos, mis hermanos, la verdad objetiva de su señorío, demostrada a través de la verdad irrefutable y irrefutable, que no se puede negar, que Cristo resucitó de los muertos. Hermanos, estaba conversando con Natanael en la mañana. Es tan esencial para nuestra fe que Cristo resucitó. Y hay tanta evidencia histórica que muestra y comprueba que Cristo resucitó de los muertos. Y que el Cristo resucitado caminó por la tierra por 40 días. Y había cantidad de testigos que vieron el Cristo resucitado. Es como la piedra angular para nuestra fe, el hecho que Cristo resucitó. Y si Él resucitó de los muertos y Él conquistó la muerte y el pecado, entonces lo que Él dice vale. ¿Está conmigo? Yo no voy a escuchar a un tonto que escribe libros. Yo no voy a escuchar a un profesor de universidad que tiene sus perversiones. Yo voy a escuchar a aquel que resucitó de los muertos. Si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Y entonces mejor decir, bueno, comemos y bebamos que mañana vamos a morir. Ya. Es lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. Pero Él resucitó. Y si Él resucitó, y nadie más ha resucitado como Él, y ascendió a la diestra del Padre, lo que Él dice, manda. ¿Cuándo dicen amén? Y por eso podemos descansar y saber que lo que tenemos en nuestras manos es inspirado por Dios. Porque para Él era inspirado por Dios. Amén. Por eso entonces nos importa y es determinante lo que Cristo dijo e hizo. La resurrección es la evidencia que Él es divino, que Él es Señor, y hermanos, que Él estaba diciendo la verdad. Por entonces, si Cristo afirmó que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, es suficiente para nosotros afirmar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, primero, creemos que la Biblia es inspirada porque da testimonio de sí mismo. Segundo, creemos que la Biblia es inspirada porque Cristo da testimonio de su inspiración. Tercero, creemos que las Escrituras, tercero, si creemos que las Escrituras fueron simplemente escritas por hombres con motivaciones o motivos humanos, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si fue escrito por los hombres con motivos humanos, debería describir el hombre a la luz mejor posible. ¿Se entiende así? Debería describir el hombre de la manera más positiva que pueda. Y la verdad de las cosas, desde Génesis a Apocalipsis, las Escrituras nos da una descripción, nos enseña que el hombre no es muy positivo, no es muy bueno. Y es muy honesto acerca de la pecaminosidad aún de los hombres más prominentes en la Biblia. El hombre por lo general es rebelde y desobediente a Dios, dice la palabra, y será castigado por Dios. Adán y Eva pecaron. Caín mató a Abel. Noé enfrentó una generación de hombres perversos. Abraham fue desobediente y faltó fe, esencialmente dando su esposa a Abimelech para poder asegurar su propia seguridad.
Sara faltó fe y entonces obligó a Abraham a acostarse con Agar y después odió a Agar por haber hecho exactamente lo que Sara quería. Una mujer caprichosa. Jacob era un usurpador. Esaú, un hombre carnal que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. David, el escritor de los Salmos, un adúltero y asesino. Salomón, el escritor de los Proverbios, Eclesiastés y varios Salmos, un hombre carnal y idólatra. Pedro negó a Cristo 3 veces y un hombre con una lengua muy suelta. Pablo, un hombre con mal genio a veces y que fue asesino antes de su conversión. O sea, la Biblia nos señala, nos muestra las debilidades de carácter, los pecados, los fracasos de sus protagonistas principales, incluyendo los autores humanos de varios libros de la Biblia. Hermanos, no tiene sentido que simplemente la Biblia sea un libro escrito por hombres para hombres. ¿Por qué? Porque pinta una foto muy fea del hombre. Amén. Como dice el hermano Juan, se ven muy feos para la foto. Amén. Entonces, hay otras razones por las cuales nosotros podríamos estudiar de por qué confiar que la Biblia es inspirada. Y lo vamos a tocar en el próximo tema acerca de la confiabilidad de las Escrituras. Pero creo que esto es suficiente para ahora, para entender que lo que nosotros tenemos en nuestras manos viene de Dios. Amén. Porque da testimonio de sí mismo y para mí lo más grande, Cristo dio testimonio de ellas. Y tercero, no tendría sentido que fuera escrito por hombres para hombres. Amén. Ok. ¿Cuáles son entonces, mis hermanos, las implicaciones para nosotros como creyentes de la inspiración divina de las Escrituras? Creo que es muy obvio. Si las Escrituras son inspiradas por Dios, esas Escrituras entonces tienen autoridad sobre nosotros. La autoridad de las Escrituras sobre nosotros no es porque creemos que la Biblia es Dios. Hay que tener eso muy claro. La Biblia no es Dios. Amén. Repite conmigo. La Biblia no es Dios. Porque hay gente que dice que somos bibliólatras. Que hay gente que tiene la Biblia como un ídolo. Eso no tiene sentido tampoco. Pero la Biblia en sí no es Dios. La Biblia es la comunicación, la revelación de Dios para con nosotros. Amén. Entonces la Biblia no es Dios. Las Escrituras no son Dios. Dios es una persona. Amén. Y la autoridad de las Escrituras sobre nosotros radica en la autoridad del autor de las Escrituras sobre nosotros. O sea, Dios es autoridad sobre nosotros. Su palabra tiene autoridad sobre nosotros porque Él es la autoridad sobre nosotros. Esas Escrituras de Dios nos da la narrativa que aprendimos en la mañana. Y esta narrativa no son las ideas de los hombres, sino viene de la mente y el corazón de Dios. Con autoridad, con toda autoridad, ese libro nos enseña de dónde venimos. Amén. Ese libro nos enseña quiénes somos ahora. Esas Escrituras nos enseñan por qué estamos aquí ahora. Y estas Escrituras nos enseñan hacia dónde vamos en esta vida. Pero no solamente nos enseña las respuestas para estas interrogantes grandes de la vida, sino también nos enseña
cómo debemos de entender el mundo alrededor de nosotros. Nos enseña cómo debemos de conducirnos en este mundo alrededor de nosotros. Nos enseña cómo debemos de entender a nosotros mismos. Nos enseña cómo debemos de vivir y relacionar los unos con los otros. Nos enseñan cómo ser perdonados y cómo perdonar. Nos enseñan cómo amar y cómo ser amado. Nos enseñan cómo vivir para traer gloria a su nombre. Más concretamente, cuando leemos la Biblia y lo entendemos correctamente lo que está diciendo a nosotros, somos llamados a creer y obedecer lo que dice, debido a quien está hablando a través de ella. ¿Está conmigo? Entonces, esposos, levanta las manos. Cuando dicen la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, créelo, obedézcalo, sacrifícate por su esposa, por amor a ella, poniendo ella primero, poniendo sus necesidades y sus deseos adelante de sus propias necesidades y deseos. Esto no es una licencia para machismo, sino un mandamiento y un llamado al sacrificio propio. Esposas, levanta las manos. Antes estaban sonriendo, ahora no están sonriendo. Cuando dicen las Escrituras, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, hermanas, esto te llama a un sometimiento, a una sumisión a su esposo en todas las cosas. No significa que usted es inferior a él, sino que es un reflejo de del orden que Dios ha establecido para el hogar, que muestra el señorío de Cristo sobre la iglesia. Créelo y obedézcalo. Hijos, los hijos, levantan la mano. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto significa que eres mandado a obedecer, someter a sus padres y que ellos son autoridad sobre ti. Y lo vas a hacer porque es justo, correcto. Créelo y obedézcalo. Iglesia, levanta la mano. Cuando dice, obedecer a vuestros pastores, ¡ay! Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Créelo y obedézcalo. Pastores, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Somos llamados a pastorear voluntariamente, sin intereses propios, con ánimo correcto, correcto, y no pastorear con un señorío sobre la gente, sino a través de nuestro ejemplo y nuestra conducta. Créelo y obedézcalo. Amén. Podríamos seguir hablando de lo que dice a los amos, a los jefes en el trabajo, algo acerca del gobierno y todas las cosas que hemos estado estudiando. También podríamos hablar acerca de nuestro hablar, cómo deberíamos hablar con honestidad, cómo deberíamos hablar para traer edificación al oyente. La verdad de las cosas es que la Biblia tiene tanto para enseñarnos. Pero el punto es, tiene autoridad. ¿Por qué? Es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Primero, la Biblia es inspirada por Dios. Segundo, toda la Biblia es inspirada por Dios. El próximo asunto entonces es, ¿será que toda la Biblia es inspirada por Dios?
entendemos que la Biblia es inspirada, pero ¿será solamente partes de la Biblia o toda la Biblia? Recuerden lo que dijo la encuesta. 47% de los norteamericanos creen que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios en su totalidad. Entonces la pregunta es, ¿será que simplemente partes de la Biblia son inspiradas? Volvemos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Según este versículo, ¿qué parte de las escrituras son inspiradas? Toda. ¿Qué significa toda? Todas. Muy bien. Ustedes son filósofos. Creo que es un concepto fácil de entender, pero a veces difícil de aceptar. Difícil de aceptar quizás a un nivel secular, académico, intelectual, porque es difícil para la mente humana creer que un libro compilado a través de 2000 años, en 66 libros individuales, con aproximadamente 35 autores humanos, que eran personas con diferentes formas de pensar, estatus social, cultura y contexto geográfico, y que todos estos libros son divinamente inspirados. Pero creo que es más difícil aceptar esta idea al nivel individual, personal, porque simplemente hay partes de la Biblia que no nos gusta. Amén. Hay partes, hay cosas en la Biblia que nos cuesta aceptar. Hay grupos hoy en día que conviertan la Biblia en un queso suizo. ¿Sabe lo que es un queso suizo? ¿Cuál es el distintivo del queso suizo? ¿Qué tiene? Tiene hoyos. Amén. Muchos hoyos. ¿Todos aquí conocen el queso suizo? Porque no quiero usar una metáfora que la gente no entiende. Es ese queso que tiene hoyos, Swiss cheese, que tiene los hoyos. Hay gente hoy en día, hay grupos, hay personas que convierten la Biblia en un queso suizo lleno de hoyos, quitando las piezas que no les gusta. Para que eso sea más tangible para nosotros, vamos a mirar algunos ejemplos. Primero, hay movimientos feministas que niegan los pasajes en las Escrituras que enseñan acerca de la distinción entre los géneros y la idea de que los géneros se complementan. Hay movimientos feministas, bueno, el movimiento feminista quiere negar que hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Y entonces no les gusta los pasajes en la Biblia cuando habla que el hombre es cabeza del hogar, que el hombre señorea sobre la mujer, que la mujer debe de guardar silencio en la congregación. Hay cantidad que la mujer debe de someterse a su esposo. Hay cantidad de pasajes que a las mujeres no les gustan. Amén. Y las feministas de manera especial. Entonces, ¿qué quieren hacer? Sacarlo de la Biblia. Y lo triste y lamentable es que también hay grupos cristianos que también hacen lo mismo o que dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quieren que la mujer ejerce autoridad como pastor en una iglesia. ¿Cuántos aquí han hablado con alguien que apoya la idea de que una mujer puede ser pastora? Levanta la mano. ¿Cuáles son los argumentos que usan? Usa Rebeca la pastora, que literalmente es una mujer que atendía ovejas literales que hacen. Ok. Débora,
que era una jueza, pero que no era pastor de la iglesia cristiana, que es distinto. Ok, ¿qué más? ¿Cuáles son los argumentos? Natanael. Ok, que el contexto del Nuevo Testamento solamente se aplican a esa cultura. Vamos a refutar ese argumento en este momento. Busquen sus Biblias, porque esto es importante. 1 Timoteo 2:11 al 12. Hermano Juan Trinidad, léelo por favor. 1 Timoteo 2:11 al 12. No, 1 Timoteo 2:11. Gracias. Esto es exactamente lo que decía Natanael. Este pasaje, el movimiento feminista, aún movimientos que promueven que las mujeres pueden ser pastoras, dice que esto simplemente es una reliquia de la cultura greco-romana y que hay que ignorarlo porque estamos en una cultura, un contexto diferente. ¿Cómo refutar esto? Seguir leyendo. Lee el versículo 13 y 14, hermano Juan Trinidad. Gracias, mi hermano. La razón no es cultura, la razón es teología. La razón que las mujeres no deberían de ejercer autoridad en la congregación y que deberían de aprender en sujeción, en silencio, es que hay una razón teológica. Porque Adán fue formado primero, número 1, es el orden de Dios. Después Eva. Segundo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Segundo, ella no es confiable para ejercer autoridad, porque fue engañada. Son razones teológicas, no son razones culturales. ¿Están conmigo? Entonces cuando dice, eso es cultura, no, mira el versículo 13 y 14, son razones teológicas. Primero es el orden de Dios, y segundo, la mujer se mostró que no es confiable con la verdad. No, es lo que enseña, porque no pudo guardar el mandamiento que Dios había dado a ella. Entonces no fue confiable con la verdad. No se podría confiar que ella iba a mantener la línea. Eso son ideas de Dios, no son ideas mías. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si creemos en la autoridad de Dios, vamos a creer eso, aun si nuestros sentidos modernos se ofenden. Amén. Por eso dije, conviertan la Biblia en un queso suizo. En un queso suizo. Y por eso entonces hay aún grupos cristianos, por ejemplo, cristianos entre comillas, en la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia luterana y aún en iglesias pentecostales, que aceptan la idea, rechazan y ignoran esas escrituras. Yo no sé qué hacen con sus Biblias. No sé si se marca con una línea negra, algo así, o que simplemente hay hoyos en las páginas de la Biblia de los anglicanos y los luteranos y los metodistas, yo no sé. O simplemente no las leen, punto. No sé. Pero la verdad las cosas es triste y lamentable que aún grupos supuestamente cristianos rechacen e ignoran este pasaje y otros pasajes acerca del género para sostener
y para respaldar sus preferencias en vez de lo que Dios dice. Lo que acabamos de hacer entonces es que nos ponemos en la posición de ser autoridad sobre las Escrituras, tomando un cuchillo y comenzando a cortar para moldear la palabra de Dios para cumplir nuestras expectativas, en vez de dejar que la Biblia, a través de la palabra de Dios, toma el cuchillo y comienza a cortar a nosotros para conformar a nosotros a la Biblia. Amén. Hermanos, simplemente yo sé que hay partes de la Biblia que puede costarnos en entender y aceptar. Pero es palabra de Dios. Tenemos que conformar nuestros pensamientos al pensamiento de Dios y no moldear y conformar el pensamiento de Dios a nuestros pensamientos. Amén. Tercero. Entonces, primero, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Segundo, toda la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Tercero, todas las palabras en la Biblia son inspiradas. Implícito en esta idea de que las Escrituras son inspiradas, como vemos en 2 Timoteo 3:16, es la idea de que cada palabra en las Escrituras es inspirada. Jesucristo mismo afirmó esto. Comenzamos al servicio leyendo este pasaje, no hay que buscarlo. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Significando que es importante cada jota y cada tilde. ¿Está conmigo? Cada letra, cada palabra de la Biblia es importante. Y de esto podemos concluir que cada palabra de las Escrituras es inspirada. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Que cada palabra fue elegida cuidadosamente de parte de Dios. Cada palabra es intencional, tiene significado intencional. ¿Cuál es la implicación para nosotros entonces, hermanos y hermanas? Que debemos de creer cada palabra en las Escrituras y que debemos de obedecer cada palabra en las Escrituras. Pero no solamente esto, que debemos de también leer las Escrituras con mucho cuidado, prestando atención a cada palabra. Cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que prestar atención a cada palabra, considerando su significado, considerando lo que Dios quiere decir con la elección de esa palabra. Y tan importante, mis hermanos, debemos de evitar distorsionar el significado de las palabras para convertir la Biblia en queso suizo de nuevo. La primera manera en que la gente convierte la Biblia en queso suizo es simplemente ignorar partes de la Biblia. Dicen que no toda la Biblia es palabra de Dios, que contiene palabra de Dios. Pero la segunda manera que la gente convierte la Biblia en un queso suizo es reinterpretando palabras para que significan cosas completamente contrarias a la intención de Dios. ¿Están conmigo? Hay gente que está tergiversando de manera increíble palabras en la Biblia para justificar sus preferencias. Y voy a terminar con un ejemplo. El movimiento supuestamente cristiano, movimiento gay cristiano, busca en sus Biblias Romanos 1:26 al 27. Este pasaje en Romanos 1 es uno de los pasajes centrales acerca de la homosexualidad. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia,
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que es un pasaje muy claro que condena lo que es el homosexualismo. ¿Cuánto dicen amén? Creo que es muy obvio. El movimiento gay cristiano trata de justificar, si es una contradicción en palabras, ¿cierto? Pero hay libros escritos por personas que dicen que son cristianos, que son homosexuales practicantes, y que dice que la Biblia no rechaza, no condena el homosexualismo. Uno se llama Matthew Vines, es muy conocido. Y ellos reinterpretan la palabra natural. Vuelven al pasaje. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y sigue ahí. Entonces reinterpretan la palabra natural y ellos dicen que debería ser interpretado como lo que es natural para la cultura en el cual es leído. Algunos dicen, ¿qué? Ellos lo reinterpretan la palabra natural, significando que debería ser entendido en la cultura del mundo griego, donde algo es parte de la costumbre o de la cultura o de las tendencias naturales del individuo. Entonces lo que Pablo está diciendo, según ellos, es que si su cultura prohíbe la homosexualidad, no debería de practicar la homosexualidad porque no sería natural. Pero si su cultura permite la homosexualidad, entonces puede practicarlo porque es natural para esa cultura. No tiene sentido. ¿De dónde saca eso? No. El problema es que Pablo está escribiendo el libro de Romanos desde la perspectiva judía y habla en términos universales en el pasaje. Él nunca hace referencias a una cultura o inclinaciones individuales. Él está hablando de parte del Dios de Israel como creador y la palabra revelada de Dios como revelada por Dios. Voy a dejarlo ahí porque había 3 cosas más, pero eso es un ejemplo de cómo la gente toma una palabra y saca un significado que no tiene sentido para justificar. Debemos de leer la Biblia con cuidado. Debemos de leer la Biblia. Cada palabra tiene una intención. Cada palabra tiene un propósito. La gramática tiene un propósito. El contexto en el pasaje entero tiene un propósito. Hermanos, tenemos que leer con sabiduría, con cuidado, porque cada palabra es palabra de Dios. Amén. Gaylord Kambarami, el secretario general de la Sociedad Bíblica en Zimbabue, trató de dar un Nuevo Testamento a un hombre que era muy peleón. El hombre insistió en que enrollaría las páginas y las usaría para fabricar cigarrillos. El señor Kambarami dijo, lo entiendo, pero al menos promete leer la página del Nuevo Testamento antes de fumarlo. El hombre estuvo de acuerdo y los dos tomaron caminos separados. 15 años después, los 2 hombres se conocieron en una convención en Zimbabue. El pagano que fumaba las escrituras había sido convertido y ahora era evangelista de tiempo completo. Le dijo a la audiencia, fumé Mateo, fumé Marcos y fumé Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16 ya no podía fumar. Mi vida cambió desde ese momento. Eso es la palabra inspirada de Dios.
La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Toda la Biblia es inspirada. Y todas las palabras en la Biblia son inspiradas. Demos gracias a Dios que nosotros hoy en día, y es producto del poder y la promesa de Dios, tenemos la Biblia en nuestras manos hoy en día. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa Biblia? Tenemos cantidad de Biblias en la casa, regado por toda parte. Pero la pregunta es, ¿estamos leyendo? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos obedeciendo? Oremos. Padre, gracias Señor por esta noche, por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad para con nosotros. Gracias Señor que tenemos su palabra en nuestras manos. Padre, ayúdanos Señor a ser fieles a la lectura, a la creencia y a la obediencia a su palabra. Gracias Señor que usted se ha revelado a nosotros. Gracias por esa narrativa Señor de las Escrituras. Y gracias Señor por el poder que tienen las Escrituras para salvar, para transformar, para perfeccionar y para capacitarnos para servir. Gracias, Señor. Bendiga a cada hermano y cada hermana en el nombre de Jesús. Amén.